condiciones fundamentales del ser y de paso he querido así concretar algunas de las preguntas que me formuló el padre para aclarar, por ejemplo, el sentido de ese doble carácter de individualidad que tiene el hombre. Porque el hombre es individuo en cuanto a ser corpóreo en virtud de la materia. La materia es el principio de individuación. El hombre exterior es un individuo numéricamente uno, indiviso en sí, distinto de otro. Y hay otra individuación más alta que le viene de la forma, es decir, que le viene de su naturaleza intelectual. Y esa es la que lo constituye en persona al hombre, persona singular, persona individual, exteriormente individuación corpórea, interiormente individuación espiritual, interior. Ahora observen que esto es importante de tenerlo en cuenta porque por tener el hombre un alma inmaterial, participa de la condición de las inteligencias separadas, que por su forma se constituyen y en su forma se constituye en individualidad. Es decir, que el ser persona, el hombre, le viene de algo que tiene de ese mundo superior de las inteligencias separadas, del cual participa en su mismo ser, en su ser de inteligencia, aunque sea una inteligencia ínfima que necesita de un cuerpo para existir, pero en cuanto a inteligencia es una forma que subsiste en sí misma. Por eso hemos dicho que en los ángeles no hay multiplicación de individuos dentro de la especie, sino que cada ser angélico es único y exclusivo, porque no existe en una materia, su sujeto no es la materia como pasa en nosotros, en cuanto seres corpóreos, sino que su sujeto es la forma misma. Por eso, cuando nosotros pensamos y queremos, el sujeto de nuestros actos es el alma misma, el alma sola, sin el cuerpo. Es como si fuera un ser separado, independiente del cuerpo. Esto es importante, esta distinción. Entonces, está la individuación corpórea, material, que tiene en común el hombre con todos los seres corpóreos que son sustancias individuales, que son individuos. Y el principio de individuación es la materia signata, como se llama, que es la materia circunscrita por sus dimensiones, la materia determinada. Como si Dios diría que mi individuación son mi carne y mi hueso. En cambio hay otra individuación en el hombre, más alta, que le viene de la forma, o sea, de ser una naturaleza intelectual, de ser un alma inteligente, y esa es la personalidad, por lo cual un solo pensamiento del hombre vale más que el universo entero. Es interesante. Justamente llega el padre en el momento, buenos días, que estaba yo, digamos, dejando una precisión sobre el problema de persona e individuo. Creo que este texto, en fin, yo lo he redactado dentro de lo que hemos desarrollado para esa precisión. Todo hombre es individuo en su existencia natural, indiviso en sí separado de los otros, pero
individuación viene de la materia sin nada. Indiviso y separado de los otros, se podría decir también indiviso en sí y dividido de los otros. Y esa individuación procede de la materia sin nata, que es la materia circunscrita por sus dimensiones. La individuación de cada uno de nosotros son, digamos, esta carne y estos huesos de cada uno de nosotros. Ahora, hay otra individuación más alta en el hombre. Además de esa individuación material, hay otra individuación más alta que procede de la forma, no de la materia, procede de la forma, y es la personalidad, o la persona, si ustedes quieren mejor, por lo cual un solo pensamiento de la persona vale más que todo el universo. Porque claro, un solo pensamiento de la persona es un pensamiento de esa naturaleza superior que es la inteligencia, que es el alma inteligente. Y por eso, hacer que un individuo humano, materialmente uno, en el sentido material de individuación externa, se vuelva persona, o se vuelva persona real, efectiva, existente, es el mayor bien para él. Por eso la gran tarea, incluso catequística, creo yo, es rescatar al individuo de la masa y devolverlo a su dignidad de persona, o sea, de criatura hecha imagen y semejanza de Dios. Porque sumergido en la masa, vaciado interiormente, el hombre es uno entre muchos, no es nadie. Para que sea alguien, no algo, sino alguien, es necesario rescatarlo. Por eso no hay catequesis, perdónenme, sin metafísica. No hay. Porque para algo le dio Dios al hombre de inteligencia. Ahora, les decía que justamente esa individualidad que procede de la forma es porque la inteligencia humana, el alma inteligente, participa de la dignidad ontológica de las inteligencias separadas, las cuales subsisten en su forma, no en un sujeto material, sino en su forma. Y por eso los actos más puros y propios del alma inteligente, el acto de pensar, es un acto en que el sujeto es el alma sola. Cuando sentimos, el sujeto del acto es el alma junto con el cuerpo, pero cuando pensamos, el sujeto es el alma sola, lo mismo que cuando queremos, el acto de la voluntad. Entonces, el alma cuando piensa y quiere, procede al modo de los ángeles, lo cual no significa que sea un ángel. He dicho al modo de los ángeles. Y de ahí que a algunos se le haya ido la mano, se haya olvidado de la existencia carnal del alma humana, y entonces y de la parte sustancial que es el cuerpo del hombre, y lo haya confundido, es decir, con un ángel. El cristiano, digamos así, no dice algo más que el pagano Aristóteles. Aristóteles dice: el hombre no puede ser ni Dios ni bestia, es hombre. Entonces nosotros podríamos decir: el hombre no puede ser ni Dios, ni ángel, ni bestia, es hombre, es un agregado. Ahora, una cosa interesantísima para que ustedes vean, el padre insistía ayer
en esta cosa maravillosa que es la analogía, que es la vida de la inteligencia metafísica. ¿Y qué verdad es esto? Anótenlo porque es importante. ¿Cuántas palabras pronunciamos? Me pregunta, ¿cuántas palabras pronunciamos sin decir es? Subrayado, coma. O sin decir a causa de, o sin decir en virtud de, o sin decir a fin de, o sin decir respecto de. Todas estas expresiones, es, a causa de, en virtud de, a fin de, respecto de, están señalando esa condición de la analogía, que como cada una de las palabras que nombra el ser dice siempre algo que es lo mismo de lo que dice, es precisamente estas palabras que nosotros agregamos en el discurso y decimos es o a causa de o en virtud de o respecto de, o como dice Castellani, a según, porque si no hacemos esta precisión caemos en la univocidad o en la equivocidad. Y ahí nos salimos de la metafísica, que es salirse de la realidad. Es decir, de la realidad distinguida en su ser. Detrás de estas palabras claves, es, a causa de, en virtud de, a fin de, respecto de, se ocultan los tres grandes problemas de la metafísica. El problema del ser, el problema de la causalidad y el problema del devenir. Esos tres grandes problemas se ocultan detrás de estas palabras. Y escuchen una cosa, no es que los metafísicos hayan inventado estas palabras. O mejor dicho, podemos usar el término inventar siempre que lo tomemos en su significación original de descubrir, y no en el sentido de una convención o artificio. Porque la palabra inventar, en su sentido original, es descubrimiento. Pero nosotros el uso le ha impuesto otra significación. Inventar es convenir, es hacer algo artificial. Aunque inventar es propiamente descubrir. Y descubrir es propiamente contemplar, que es precisamente el carácter de todo acto de la inteligencia, en primer término. La palabra ser puede entenderse como un verbo y entonces significa el hecho de que una cosa existe. Pero observen que siempre es una cosa que existe, un algo o un algo. Como verbo significa el hecho de que una cosa existe. Ya estamos señalando ahí la contingencia del ser como existir, contingente. Y el ser como un nombre, significa ser en el sentido de lo que una cosa es o su esencia. Por eso, llamar a alguien por su nombre es hacer dos cosas. Es identificarlo a ese que llamamos consigo mismo, es decir, significar su esencia. Distinguiéndolo, al identificarlo con él mismo, lo distinguimos de los otros y lo traemos a presencia. Y la diferencia que tenemos con Dios cuando Él nombra es que cuando Él nombra lo trae a presencia de la nada, lo trae a la existencia. Por eso se dice también que existir es el ser fuera de sus causas, de las causas
que, como el gran filósofo de las esencias, el primero de los grandes filósofos es Platón, es decir, Sócrates, porque Platón es el testigo, pero no un testigo pasivo, no, que además de ser un gran filósofo era un gran poeta. Le faltaba ser un místico, pero eso ya no dependía de los dones naturales. Platón no se cansa de repetir que ser, esta es expresión de lo que viene, es uno mismo en cuanto uno mismo. O sea, poseer siempre de la misma manera la identidad consigo mismo. Yo soy siempre yo, a través de todos los cambios, como decía el padre ayer. Yo voy cambiando accidentalmente, en edad, en muchas cosas, en saber, en conducta, en una cantidad de cosas, pero soy yo. Poseer siempre de la misma manera la identidad consigo mismo. Cuando Aristóteles habla de sustancia, quiere decir una unidad ontológica, una unidad de ser, un núcleo de ser idéntico y distinto. Capaz de definición y de ser definido aparte. Y de ser definido aparte, ¿por qué? Porque en alguna medida se basta a sí mismo, subsiste él mismo, no como el accidente que necesita de la sustancia para existir. Entonces, no son verdaderos seres, no que no sean seres, pero no son verdaderos seres, o lo son en un grado mínimo, con un peso óntico mínimo, aquellos que no tienen capacidad para existir aparte de otro ser, como los individuos, como las sustancias primeras. No son verdaderos seres los que no tienen capacidad para existir aparte de otro ser, y que tan solo poseen el ser del sujeto donde reside, o sea, de la sustancia donde reside. Entonces, la sustancia primera, el individuo, no es ni concepto general, ni idea general, ni mero accidente. La sustancia primera, el individuo, es el ser que posee en sí mismo de qué existir, lo cual no quiere decir que sea su misma existencia. No hay más que uno, pero la sustancia es el ser que posee esta capacidad de sí mismo o de suyo de existir, aunque alguien lo tiene que poner en la existencia. Y además de tener la sustancia capacidad de existir en sí misma, confiere además la existencia a esas determinaciones complementarias que son los accidentes. La sustancia es ante todo un sujeto, y la esencia o forma es la última raíz de la sustancia. Es decir, la última raíz de la sustancia es la esencia, es la forma, otro nombre, la actividad, es la naturaleza, que son todos nombres que nombran lo mismo. Bueno, ahora esto mismo lo vamos a considerar a través de las grandes divisiones del ser. Vuelvo a repetir, estas divisiones del ser, como todo lo que pertenece al orden de la metafísica, es decir, estas divisiones son otras tantas distinciones, como son distinciones también, aunque se conviertan con el ser, esas propiedades trascendentales que hemos visto ayer, ser uno, verdadero y bueno.
no son invención en el sentido de cosas convencionales que se le ha ocurrido a un filósofo, no, son descubrimientos de la mente. Por eso la metafísica aristotélico-tomista es perenne, lo cual no quiere decir, y por lo tanto, inmutable en un sentido y susceptible, si se llama así, dinámicamente o de movilidad o lo que sea, susceptible de ahondamiento, pero no de cambio en el sentido de ser otra cosa, que yo sustituyo esa metafísica por otra. No se puede sustituir por otra. Es como si yo pretendiera que el hombre de hoy fuera otra cosa, otro ser, otra sustancia que el hombre de ayer, o de antes de ayer, o de hace 1000 años, o desde el principio, o como otro hombre que Adán y Eva. No, la naturaleza constitutiva del hombre es siempre la misma. Precisamente, ¿de dónde nace? En la naturaleza que es inteligente, por su mejor parte, que la naturaleza humana. ¿De dónde le nace? Casi diría instinto religioso. ¿Sí? ¿De dónde le brota? De que asume conciencia de su indigencia en el existir, de su contingencia, de su limitación y de su contingencia. Los existencialistas de ahora han inventado, hablan de una cosa que se habló siempre, la angustia, que es, digamos así, el sentimiento de esa indigencia ontológica. Es decir, en el orden psicológico es la angustia, y en el orden ontológico es la indigencia que el ser tiene, es decir, el ser que cada uno de nosotros tiene en dos sentidos. Digamos así, asume conciencia de su indigencia. Primero, por su contingente existir, porque existimos y dejamos de existir. Y en cualquier momento puede ocurrir que yo lo disponga. Por un lado eso, y por otro lado, toda esencia de la criatura es limitada, es finita. Y claro, en el hombre es curioso, ¿no? En el hombre ocurre algo que hay que decirlo así paradójicamente. Hay algo de infinito en él. Y claro, aparece, como podríamos ir encuadrado en el existir en algo finito y además contingente. Porque la apetencia de eternidad en el hombre no es simplemente un anhelo así, que no tiene, no, responde a que en él hay algo que está hecho para la eternidad por el que lo ha hecho. Y entonces evidentemente se produce esta especie de situación paradójica, contrastada que tiene el hombre. Hay un contraste. Él quiere la eternidad desde lo más profundo de su ser, porque es inteligente, es una mente. Y resulta que está, digamos así, encajado en un existir finito, contingente. Nace y muere. Estamos hablando de la existencia temporal. Y para colmo de los colmos, él se ha temporalizado por el pecado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Se ha temporalizado. Porque uno puede pensar que, supongamos que el hombre no hubiera pecado, el hombre, por la gracia de Dios, habría tenido una vitalidad siempre renovada, con una juventud, es agua de juvencia que el hombre busca, la habría tenido, hasta que precisamente se produjera el tránsito a la eternidad, pero habría sido sin violencia. Habría sido sin violencia, sin la catástrofe esta de la muerte.
principio el hombre ha sido hecho para la eternidad. Y por eso, por sobre, digamos, los límites de su naturaleza, Dios le infundió ya gracia, es decir, su fuerza, su presencia en él, para que él, lógicamente, si él no hubiese pecado, no se hubiese apartado, hubiera perseverado en el bien, ¿cuál habría sido el premio? Llegar a ser impecable, llegar a ser impecable. Hubiera permanecido fiel. Tenía el porqué para esa fidelidad, para esa permanencia, porque no solamente tenía su naturaleza intacta, sus potencias intactas, naturales, sino que además tenía la gracia de Dios en él. Eso que se llaman las gracias preternaturales. Porque no olviden, y claro, como Dios lo destinó al hombre a un destino eterno por ser, en lo mejor de su ser, una inteligencia separada, tenía que darle, desde el momento que él necesitaba de un cuerpo que se descompone, que se intenta, tenía que dotarlo de, digamos así, de una gracia, de dones sobrenaturales que le permitieran abordar la eternidad, porque por sí mismo había una parte en él que se lo impedía. Por eso cuando un Platón, en esas fantasías poéticas, pero de gran sugestión, consideraba el cuerpo como una cárcel, es porque en alguna medida lo es. No es que sea cárcel, entendámonos bien, porque el alma necesita del cuerpo para su perfección de alma, pero esa situación del hombre del pecado hace del cuerpo una carne, como hace del mundo, que si no hubiera habido pecado sería una cosa gloriosa, no se explica, porque sería el esplendor del Creador. Y ese mundo, así como se ha convertido en una cosa negativa y se ha convertido, digamos, en un dominio del demonio, resulta que también nosotros, y en nuestra condición carnal, imagínense, estamos condenados a morir. Dios eso lo habría evitado por una renovación permanente, eso que el hombre busca afanosamente y vanamente e infructuosamente, un agua de juvencia, ¿no me explico? Es decir, algo que lo rejuvenezca perennemente. Eso es algo que Dios le habría concedido. En cambio, el pecado temporalizó al hombre. ¿Y qué quiere decir temporalizar? Que el hombre está condenado a la decrepitud y a la muerte. Porque es cierto que en principio el cuerpo se puede desintegrar porque es una cosa compuesta. Pero ¿cómo podía haberse evitado eso? Por una vitalidad renovada permanentemente. Es decir, que en vez de producirse esta declinación final, esto que se llama la vejez, y hablo de los que no mueren por otras causas antes, estoy hablando de un desenvolvimiento, en fin, de que no se da en todo, por lo menos en mí se está dando, ¿no? En el sentido de que ya he arribado a esta altura. Pero uno sabe que, por ejemplo, el otro día me sometieron un examen, y claro, empiezan a encontrar que hay un poco de diabetes, que tengo una, ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo se llama esto de la coronaria? Un bloqueo de la rama derecha, una cosa sin mayor trascendencia. En el fondo de ojo que ya las arterias empiezan a asomar, en fin, algo, ¿no? Una discreta, dijo él, un discreto esclerosamiento que no es ninguna cosa grave, pero son pequeños síntomas, pequeños signos de la temporalización del hombre. No es que yo los acepte con alegría, pero los acepto porque está dentro de lo que corresponde. Es decir, no de lo que corresponde, sino de lo que tenemos que aceptar.
Eso es la temporalización. Y todo el existencialismo, el existencialismo juega ¿con qué? Con el mero existir. El mero existir, si yo lo vacío de la sustancia, es decir, de la esencia, y claro, el mero existir es una cosa finita, hecha para la muerte, no hay ninguna duda, uno existe para la muerte. Si yo le quito al hombre eso que en él hay, que está, digamos así, en función de lo eterno y que es eterno, y claro, el hombre visto así, en su individuación material, en su condición material, corpórea, evidentemente es cierto, es un ser para la nada, es un ser para la muerte, uso los términos que usan ellos. O como dice Sartre, ¿no? El hombre está ahí para nada. No. Y en verdad, vistas las cosas con ojos demasiado humanos, existimos al puro botón. Para no decirlo en criollo con una fórmula más concreta y metafísica también, Bueno, el ser, como ser, se divide en esencia y existencia en primer término. Ya hemos visto esta división. El existir es la actualidad de la esencia, es la presencia aquí y ahora de la esencia. La esencia limita la existencia, hace que todo existir en el orden, en el plano de la criatura, sea existir de algo o de alguien. Algo o alguien constituido por una esencia que lo hace definible. Entonces, ¿qué es la sustancia primera, el individuo? Es la esencia existente. Es decir, existente en la realidad, fuera de la mente. Luego está la división en acto y potencia. Este fue el gran descubrimiento de Aristóteles. Este descubrimiento de Aristóteles es realmente algo genial. Genial. No inventó él esta distinción, pero esta distinción es fundamental. Primero, en base a esta división es que podemos entender el movimiento, el cambio, el famoso cambio. El famoso cambio. El cambio no es de la nada al ser, sino del ser al ser. Incluso en la creación, en el acto creador de Dios, porque es del ser supremo al ser que inviste cada criatura que le ha dado el ser supremo. Porque, ¿qué es la criatura? Un efecto total de esa causa, que es la causa primera. De manera que aún en el acto creador es del ser de Dios al ser de la criatura, por obra del ser de Dios. Claro que uno dice, ¿y qué quiere decir que Dios crea de la nada? Esto hay que entender. La nada no es nada. Lo que se quiere decir es que cada criatura, en lo que la constituye, en lo que es, en lo que tiene, no hay en ella nada que sea de ella, sino que todo lo que tiene, como dice San Pablo, lo ha recibido. Entonces, si yo la considero la criatura, dice, ¿qué tiene la criatura o qué es la criatura que sea o posea, digamos así, por ella misma? No tiene nada. Es decir, es una forma negativa de decir que todo viene de Dios. Entonces, creación de la nada no quiere decir que existía una nada y entonces Dios le puso allí el ser. No, Él simplemente nombró las cosas y las cosas surgieron a la existencia.
pero no surgieron, digamos, porque eran nada y pasaron a ser. Que no eran nada quiere decir que no existían, no eran. Nosotros, en cambio, cuando producimos algo necesitamos de una materia, y a esa materia le incorporamos una forma, una idea que tenemos en la mente. Es decir, conformamos esa materia de acuerdo a esa idea en vista del fin que nosotros queremos obtener o lograr. Por eso vuelvo a repetir, es inapropiada, es una analogía, pero es una analogía remota, mucho más remota que otras actividades del hombre, decir que el trabajo humano, el hacer humano es, digamos, imagen y semejanza de la creación divina. No, porque allí hay una cosa en el hacer humano que establece una radical de semejanza, porque el hombre necesita de una materia, necesita de dos cosas que en el fondo ya son, porque la idea que tiene en la mente responde a un ser, a algo que es, y luego necesita de una materia para incorporarle esa forma. Entonces resulta una manera confusa, no suficientemente precisa, y ni que decir que Dios crea trabajando para anular a los obreros, a los manuales. No, la actividad que en el hombre es realmente análoga dentro de la distancia infinita a la actividad creadora de Dios es la actividad intelectual, la actividad contemplativa, y más precisamente porque se trata de la inteligencia abstracta y discursiva del hombre, la actividad que es realmente imagen y semejanza de la actividad creadora de Dios es la actividad definidora de la mente, definidora de la mente, el arte soberano de la definición. Qué cosa linda. Porque cuando nosotros nos apartamos de la definición, ahí comienza la confusión. Lo mismo en el plano natural que en el sobrenatural. No es así fácil. Por eso estos que cambian la fórmula, no es un cambio de palabras. No. Cosa. O diríamos la esencia, el arte soberano de la definición. Por eso ayer conversábamos y decían, no, hay dos modos de hacer política. O la política es una sabiduría o es una habilidad. O es algo puramente pragmático, o es algo que tiene su fundamento en la contemplación de lo que es. Porque la prudencia es virtud moral, pero es intelectual, es sabiduría práctica. Pero ¿qué obra la prudencia? Obra la realidad. Y para obrar la realidad, la tiene que poseer en la verdad. No hay otro modo. ¿Cómo va a obrar usted de acuerdo a la realidad si no la conoce? Quiere decir que la sabiduría, esa es. Hay una política que es sabiduría. Vamos a dar un nombre, Oliveira Salazar. Y hay una política que es pragmatismo puro, Juan Domingo Perón. Para hacer un distingo que comporta una distinción, ya que hay que poner ejemplo, lo ponemos. Pragmatismo quiere decir sentido práctico útil, es decir, de utilidad. Quiere decir, por ejemplo, actuar en cada momento en vista del éxito. En vista del éxito. Entonces, claro, yo tengo que renunciar, vamos a poner por caso, a la verdad,
porque la verdad molesta muchas veces, provoca reacción, aparta. Entonces, yo tengo que sustituir la definición por la adulación. En cambio, si yo adulo, yo me atraigo a la gente, no hay ninguna duda de eso. Y serán pocos los que digan como el personaje de Shakespeare. Un personaje le dice al otro, un diálogo, pero no me acuerdo en qué obra. No es en Coriolanus, Antonio y Cleopatra, no me acuerdo, así que no quiero. Pero lo que me acuerdo sí es lo que dice. Resulta que el otro lo está adulando. Y ella dice, porque creo que es una mujer, me dices palabras halagadoras para que yo no sea noble conmigo. Me dices palabras halagadoras para que yo no sea noble conmigo mismo. Hay palabras que son eternas. Hasta delante de Dios creo que van a tener valor. Claro, ahí ya no va a haber problema de adulación, pero sí. Pero quiero decir que uno se da cuenta que aquí hay sustancia determinada. Porque ser noble con uno mismo es ser lo que uno es. No sé si bueno, acto y potencia. Entonces, todo el campo del devenir, todo el mundo del devenir, del cambio, del movimiento, se explica por esta distinción del todo. ¿Qué es el movimiento? En cualquiera de sus formas, ¿qué es el cambio? Paso de la potencia al acto, o sea, del ser al ser, del ser envuelto al ser desenvuelto, del ser como encerrado al ser desplegado, como quien dice, de la semilla del manzano a la planta desplegada del manzano. La planta, la flor y el fruto es el acto de esa potencia. Pero ese paso es de lo mismo a lo mismo. Esto es lo importante. Que usted me diga que el ser en potencia es menos ser del mismo ser, menos riqueza de ser con relación al ser en acto, no se discute, pero es un paso de la misma esencia a la misma esencia, del mismo ser al mismo ser, del grano de mostaza al árbol de la mostaza. Entonces, en el Evangelio eso se usa análogamente, por analogía, metafóricamente, para aludir a ese crecimiento. Pero crecer no es cambiar de ser. Crecer es simplemente llegar a ser en la existencia lo que uno es en el ser. Uno cuando está en la edad moza, en la mocedad, es promesa. Claro está que si esa promesa, eso que promete, no llega a la existencia, quiere decir que quedó frustrado, quedó a medio camino, no llegó a ser lo que podía ser, porque en muchos casos es así. Ahora eso sí, la actualización no saca más de lo que hay. Por eso la educación es limitada, porque lo que la natura no te ha dado, es decir, lo que Dios no te ha dado, Salamanca no te lo presta. Y en el Martín Fierro se dice de otro modo, es al ñudo que lo faje, al que nace la risa. Ustedes ven como la metafísica, no, la metafísica está haciendo, la analogía del ser está haciendo. Claro, el ser en acto y el ser en potencia es el mismo ser, pero sí, es el mismo, pero en otra magnitud, en otra densidad.
en otra riqueza, en otra distinción, porque precisamente el crecimiento es unirse distinguiendo, diferenciando. Después, bueno, lógicamente, para que alguien que está en potencia, o el ser en potencia, pase al acto, tiene que haber otro en acto. Solamente por un ser en acto, lo que está en potencia pasa al acto. De ahí que en la relación docente, de aquí viene por ejemplo una consecuencia, yo estoy considerando el acto docente, el acto educador, supone necesariamente uno que sabe para que el que no es en acto, y que para pasar de la potencia al acto tiene que haber alguien en acto, y por eso finalmente tiene que haber un acto puro. Así llegó Aristóteles a la idea de Dios. No a la idea, a la existencia de Dios. La demostró por esta necesidad del acto puro, a la cual te lleva necesariamente la vía causal. Y ese acto puro lo llamó motor inmóvil, porque lógicamente el motor que mueve todo tiene que ser inmóvil. Si no, no sería el primer motor, habría otro que lo movería él. Y esto no se puede llevar al infinito aún, por la vía causal natural, porque sería la serpiente que se muerde la cola. Que sería no acaba nunca y no podrías explicar nada. Y uno se da cuenta que la suma actividad es inmóvil, porque no sufre cambio, ahí no hay cambio propiamente. ¿Cómo va a haber cambio en Dios? Creo que usted leyó un texto de que decían que cambiara. El documento, ¿no? Eso es monstruoso, porque eso es monstruoso. Ustedes se dan cuenta, cuando uno piensa que aquel pagano distinguía estas cosas, y que estos señores, ¿no?, que están cultivando una fe razonada durante 20 siglos, resulta que dicen esto, más que disparate, estas son blasfemias, porque en el fondo ellos están agraviando a Dios, lo están convirtiendo al modo de una criatura, lo están poniendo a él también en movimiento, al que mueve todo. La otra distinción es la sustancia y el accidente, del cual ya nos hemos referido mucho. Usted se da cuenta de la trascendencia que tiene cuando usted habla de cualquier tema, si usted está considerando el ser virtualmente en potencia o el ser en acto, si usted se está refiriendo a la sustancia o algo accidental, usted se da cuenta que esto en el habla constante, permanente, en todo lo que discurrimos, y sobre todo cuando discurrimos de las cosas fundamentales, si usted no tiene presente estas distinciones, es la confusión. Por eso la metafísica es la más real de toda la ciencia. Y después está esa otra distinción, esa otra división que no es, digamos, absolutamente universal, porque solo se refiere al mundo visible de los seres compuestos de materia y forma, las sustancias compuestas, que es la división de materia y forma. Acá la división ya no afecta todo el ámbito del ser, sino exclusivamente el de las sustancias compuestas, como hemos visto. Nos quedaría, perdonen que sea una cosa sumaria porque el tiempo avanza, considerar las causas. También el concepto de causa es un concepto analógico, intrínsecamente vinculado al concepto de ser. Aristóteles distinguió 4 especies de causa. 4 especies de causa. Vamos a empezar de abajo para arriba. Causa material. La causa material
es lo menos causa que puede ser la causa, la menos causa, porque no dice lo que la cosa es, sino de qué está hecha. Como una mesa, es de madera, está hecha de madera, esa es la causa material. Podría estar hecho de hierro y seguiría siendo mesa. Después está la causa formal, el qué. La primera responde a la pregunta ¿de qué está hecho? La otra ya es directamente el qué, la actividad, la esencia, la forma constitutiva, la naturaleza. ¿Qué cosa es esta? Es decir, ¿qué esencia es esta? Y ahí está el principio de la definición y también el principio del razonamiento, el principio de la demostración. Porque la demostración va de la esencia a la esencia. Después está la causa eficiente, el que responde a la pregunta ¿por qué? Es la que da razón de la existencia, porque causa y razón es la misma cosa. Razón del existir, razón del nacimiento de una cosa, razón de la producción o fabricación de una cosa, y razón también de toda la creación, porque toda la creación supone una causa eficiente absoluta. Observen que la materia y la forma son razones intrínsecas en la criatura, porque forman parte de lo que ellas son. En cambio, la causa eficiente es extrínseca. Por eso se dice, cuando se define la existencia o el ser en la existencia, el ser que existe fuera de las causas. En realidad, ¿de qué causa? De la causa eficiente. Y luego está de la causa final. La causa final. De estas cuatro causas en las que se responde la pregunta ¿para qué? La razón para qué existe una cosa. De estas causas, la suprema es la causa final. Final. Por eso lo primero que hay que preguntar siempre es ¿para qué? ¿Para qué? No hay cosa más monstruosa que el movimiento por el movimiento mismo, la acción por la acción misma. Una cosa que no tiene sentido. Siempre hay que preguntar ¿para qué? ¿Por qué? Imagínense, es como pasa con la virginidad. Para justificarla hay que establecer ¿para qué? ¿Para qué? Si es para consagrarse a Dios, entonces tiene justificación. Si no, no la tiene. Sería al puro botón. Dios ha establecido el orden debido en que perder la virginidad no es perder de ninguna manera la pureza y la posibilidad de encaminarse al fin último. Porque por eso el puritano es siempre una cosa repugnante. Lo más repugnante del mundo es un casto por avaricia. Sería el colmo. Es el colmo. Se dan cuenta que hay esos tipos que por no gastar son gastos. Perdone, pero es real, este padre lo sabe. Y ustedes también. Hay que poner ejemplo de esto porque tiene su sentido, ¿no? Y queda patente la cosa. Ahora fíjense, Aristóteles llamó la causa final la íntegra causa, porque encierra todas las otras. Y en cierto modo justifica todas las otras, porque yo tengo que preguntarlo primero, incluso en el obrar humano, en el hacer humano,
Primero es el fin, que uno se pregunta, el fin es hacer una silla, algo que sirva para sentarse. Entonces, en vista del fin, se elige la materia adecuada. Se idea o se piensa la disposición de las partes, cómo tienen que estar dispuestas. Es decir, que ese es el equivalente de la forma sustancial, acá se trata de una forma artificial, ¿no? Pero uno ve, y además el que obra, el que hace, es decir, el que incorpora esa forma a esa materia, lo hace en vista del fin. Entonces, ustedes ven que todo funciona en vista del fin. Por ejemplo, si un ebanista quiere hacer un mueble determinado, vamos a hacer un mueble fino, lo que se dice, un mueble fino, no busca cualquier madera, no, empieza por elegir la madera más adecuada para eso que quiere fabricar. Luego tiene que tener el modelo, al menos en la cabeza, la idea, la forma. La forma no se refiere a la forma exterior, porque una silla puede tener muchas formas interiormente. Lo importante es que la forma incorporada de esa materia sirva para cumplir el fin. Y toda la actividad eficiente que va produciendo, que va haciendo, que va obrando, que va operando ese cambio que es el hacer, está dirigida hacia el fin. De manera que el fin es todo, el para qué. El para qué y el qué. Y eso es lo que el cartesianismo ha arrebatado, sí, ha mutilado la mente. La causa formal y la causa final la han hecho desaparecer. Entonces la gente habla del arte por el arte mismo, el cambio por el cambio. Hay que cambiar como si el cambio pudiera ser un fin. La novedad por la novedad. O como decía Kant, que hacía el puritanismo por excelencia, consideraba que toda moral, empezando por la cristiana, era una moral heterónoma. Heterónoma quiere decir que era una moral viciada, una moral inmoral, porque uno hace el bien para salvarse, para gozar del paraíso, o sea, por el premio. Y eso él lo consideraba una especie de en fin, no solo de defecto, sino de vicio de la virtud. Hay que ser el bien por el bien mismo, el deber por el deber mismo. En el fondo, todo eso ¿para qué? Para no nombrar a Dios, no sé si para sacarlo del medio. Y para poner al hombre por encima de todo. Entonces él tiene una imagen que dice, el hombre, es el hombre que lo pone a Dios porque se le da la gana a él, ¿no? Porque dice que el hombre, en la soledad de su conciencia, prescindiendo de toda presión exterior o interior, de interés, de pasión, de cosas, de recogido en su soledad, resuelve darse la ley moral y saca una ley que es una pura formalidad extrata, obra de tal manera que el principio o la norma de tu acción pueda ser erigida en ley universal. Si la voluntad autónoma, absolutamente autónoma, la autonomía absoluta de la criatura. Entonces toda moral, por ejemplo, que pone a Dios, pongamos así, como Dios evidentemente es extrínseco al hombre, y evidentemente es cierto, como dice, le atribuyen a Teresa aquel famoso soneto, no me mueve mi Dios para quererte, el paraíso que me tienes prometido. Es cierto, pero querer el paraíso no creo que sea ninguna cosa pecaminosa. Porque para querer el paraíso hay que querer los medios, aún desde el punto de vista humano. Ya sabemos que el que resuelve es Dios, pero Él no te exige nada que no puedas hacer, pero algún esfuerzo y sacrificio cuesta. Y aún así,
con temor y con temblor, en su infinita misericordia, esperamos que nos descuente o no tenga en cuenta muchas macanas que evidentemente hacen. Pero eso de que el premio sea, como ha pasado, que no hay que premiar. Ustedes saben que han suprimido en la universidad las notas, ¿no? Ya no hay más sobresaliente, distinguido, por ejemplo, ni siquiera 10, 9, 8, sino aprobado es aprobado. Porque es ofensivo, ¿no? Bueno, sí, porque usted está hiriendo a los que han sacado, por ejemplo, 4, aquel que sacó 8, 9 o 10, lo está lesionando, lo está agraviando. Es una agravio. Ahora, lo único que falta, es decir, después han puesto la aprobación del grupo, ¿no es cierto? De todo el grupo, sin discriminación, de lo que cada uno sabe. Y ahora lo único que falta es suprimir el desaprobado. Claro, suprimir el desaprobado, entonces ya no se lesiona más a nadie. ya es el respeto a la persona humana, decía la condición, no ha llegado a un grado máximo. Han suprimido toda la diferencia, toda la distinción. Y ustedes se dan cuenta lo que esto significa. Lo que esto significa. Muchas veces uno habla con las personas y las quiere llevar a la conciencia de la gravedad, porque esta es la verdadera pudrición, este es el verdadero vaciamiento, porque el vacío es pudrición, porque vaciar es privar de lo que tendría que tener. Y eso es pudrir, porque la pudrición es precisamente ir despojando de aquellas calidades, de aquellas virtudes, de aquellas perfecciones a una cosa que debiera tener, o impidiéndose va a alcanzar. En una palabra, porque tenemos, en fin, hemos llegado al final, no, interrumpimos acá. Ya vamos a continuar si Dios quiere, ¿no? Pero es evidente que la metafísica, cuando Aristóteles dijo que era la ciencia soberana y dijo algo más que era divina, ¿y saben por qué dijo divina? Porque siendo la ciencia del ser, ¿en qué culmina? En la ciencia del ser absoluto. Es divina porque en última instancia se ocupa de Dios y de lo que es de Dios en las criaturas. Se ocupa de la eternidad y de esa cifra de eternidad que cada criatura encierra. En cuanto en ella hay un resplandor de la luz de Dios. Hay un nombre que Dios ha depositado en el fondo de ella, hay una esencia. ¿Cuál es la manera de quitarle al hombre el sentido de Dios, del absoluto, de la eternidad, de la trascendencia? Es mutilar la inteligencia, es decir, disminuirla para las verdades esenciales y limitarla a las verdades accidentales.